prácticamente al mediodía, no, llegamos al mediodía de este día jueves 17 de abril de 2025. Bueno, vamos a ocuparnos de un tema que ya es recurrente aquí en la ciudad de Chivilcoy, pero como no tiene solución, aunque teníamos un principio de solución, pero igualmente en lo que es la práctica no está la solución. Ahora lo vamos a explicar, porque nos ha venido a visitar Jacqueline Ramos. ¿Cómo te presento, Jacqueline? ¿Como integrante de la asamblea? Todo. ¿O como de Eco Chivilcoy? Todo. De todo un poco. ¿Cómo estás? Buen día, gracias por venir ante todo. Buen día, bueno, gracias por la invitación. Sí, integrante de la mesa El Agua de cada mesa. El agua de cada mesa. Integrante de Cochivilcoy, ambientalista, un poco de todo. Un poco de todo. Bueno, a ver, ¿por qué hay un principio de solución? Porque hay un fallo judicial que nos favorece. Pero, si abrimos la canilla y vamos a buscar agua para tomar, seguimos con la misma problemática, ¿no? Exacto, hay varios fallos judiciales porque lamentablemente, a ver, la justicia es lenta, entonces, y además tiene muchas instancias, con lo cual esto implica que lleve muchos años, como venimos trabajando desde Chivilcoy, como venimos sobrellevando la problemática del agua. Estamos en una instancia que la Corte Suprema de la Justicia de la provincia de Buenos Aires sentó un precedente indicando que los valores mínimos que debe tener el agua con respecto al arsénico es de 0,01 miligramos por litro, que es lo mismo que indica la OMS. Con lo cual, este fallo, a pesar de que sea convocado por la comunidad de Chivilcoy, por los amparistas, que bien llevan un largo trabajo hace años recorrido, en este caso abarca toda la provincia de Buenos Aires. Sienta un precedente este fallo. Aún así, toda la provincia de Buenos Aires tiene arsénico en el agua, inclusive Chivilcoy, que fue el que empezó. Bueno, 9 de julio también, hay varias localidades que... 9 de julio Chivilcoy tiene un poco el puntapié inicial para después una lucha, por ejemplo, que se está dando en Bragado. Ahora se está dando en Bragado fuerte. También. Empezó 9 de julio, después siguió Chivilcoy, ahora está Bragado. Los valores de arsénico en todos lados, en estas 3 localidades particularmente, que son con las que más interactuamos, porque la verdad que uno cree que, bueno, Chivilcoy capaz que se corta solo, trabaja solo. No, la realidad es que somos todos la misma comunidad, entonces vemos lo que le resultó bien a uno. Por ejemplo, a 9 de julio, o Bragado nos pregunta a nosotros, entonces tratamos de trabajar todos en conjunto. No es solo Chivilcoy, así que bueno, también un saludo a la gente de Bragado y 9 de julio que está en la misma. No sé qué estará pasando ahora 9 de julio, porque en su momento, bueno, se había hecho la planta potabilizadora, que era lo que se estaba pidiendo aquí para Chivilcoy, pero en Chivilcoy se hizo otra planta. Claro, el 9 de julio ahora están dando, no tengo preciso el número de arsénico, pero el 9 de julio está dando muchísimo arsénico, cosa que no venía sucediendo, claro, que de algún modo lo habían estabilizado, pero bueno, tiene que ver también con la misma problemática que tiene Chivilcoy, que es la falta de obras públicas. A nosotros nos vinieron a inaugurar una planta de ósmosis inversa, 2 módulos. Pero vos imagínate que para que como cualquier filtro, un filtro de agua, vos te saca el agua que podés tomar y depura la que no podés tomar. Bueno, el filtro de ósmosis o la planta de ósmosis inversa tiene mucho desperdicio. O sea, por cada litro de agua que puede salir apta para el consumo humano, hay informes que dice de 3 a 6 litros, de 2 a 12 litros. No tengo la precisión de cómo funciona precisamente esta planta, pero tiene mucho desperdicio, con lo cual no solo necesitamos de la planta de ósmosis inversa, sino necesitamos de los colectores cloacales que venimos... Sí, Edu, ¿hace cuánto vengo hablando de las colectoras? Mirá, yo creo que en el 2000, no te quiero mentir, 2019, 2020, sí, época de pandemia también, por ahí 2021, que empezamos a hablar de que se iba a hacer un segundo colector cloacal, de que se estaba haciendo, digamos, una red, creo que en la avenida 22 de octubre, no volvimos a escuchar más nada al respecto. Nosotros. No se sabe. Y no sabemos alguna vez verdaderamente si empezó. Sabemos que empezaron, digamos, los trabajos porque hubo fotos, todo eso. Si buscamos en el archivo vamos a encontrar. Pero estamos hablando ya de 5 años. Pero vamos a la realidad, si existieran esos colectores cloacales, no tendríamos estos valores de arsénico que tenemos. Además, se hubiese inaugurado con bombos y platillos primero y después no tendríamos estos valores que tenemos actualmente, ¿no? Exactamente, con lo cual... ¿Valores de qué estamos hablando, por ejemplo? Para ponernos números. En el 2017, que cuando fue que se inició toda esta demanda colectiva con los amparistas, teníamos 0,045. 45. Habíamos dicho hace un ratito que era 0,01 lo máximo.
que indica la OMS, porque ya a partir de esos valores estamos hablando de problemas de salud en nuestra comunidad, que de hecho es algo que estaría bueno empezar a trabajar, cuáles son los problemas de salud que entran dentro del hospital que tienen que ver con el agua, porque eso nos convocaría mucho más a la justicia para que esto se resuelva de alguna forma mucho más rápido. Eso fue en el 2017. En el 2023 se incrementó un 38%, pasó a ser de 0,062. Y en el 2025, te diré a 2024, fines ahí tocando ahí nomás, se incrementó desde el 2017 a ahora un 83,33%. Hoy tenemos 0,0825 Un montón. de arsénico. Entonces, la situación es preocupante. A ver, consideremos, hay varias cosas a tener en cuenta. Una es que APSA, a ver, es una empresa, pero es de capitales mixtos. O sea, la provincia interviene, con lo cual ahí vos tenés que ver cuál es la preocupación o la prioridad que le da la provincia de Buenos Aires a la salud pública. Cero, ¿por qué? Porque no le importa, porque si no tendría que estar haciendo las obras. ¿Qué es lo que paga? El costo de salud, que la gente se enferme y le da el servicio de la prestación de salud que corresponde en base a la enfermedad. Pero bueno, ya te enfermaste. Sí. ¿Qué podés tener? Hay un montón de después. enfermedades, pero bueno, la que más preocupa es y que ya hay estudios que indican, o sea, no es que viene Jacqueline y te dice, ahora sí, esto te da cáncer. No, hay gente que sabe, que estudió y que indica que los niveles altos de arsénica, el consumo frecuente, como venimos haciendo en todos los consumos que tenemos a diario, provoca cáncer. Y después, por otro lado, tenemos un municipio, pero hablo de todos los estratos, ¿no? No hablo solo de la parte ejecutiva, sino también hablo de la parte legislativa, que brilla por su ausencia. A ver, empezamos el municipio. El municipio Britos comenzó su primer mandato, su primera gestión, con una presencia fuerte respecto al tema del agua. Y bueno, le duró creo que 1 año, 2, ya está. Sí, igual que el Consejo Deliberante. Y bueno, y yendo al Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante en el 2018 comenzó con la ordenanza que indicaba sobre la Comisión Fiscalizadora del Agua. Hoy la Comisión Fiscalizadora del Agua no funciona. No. Entonces, no hay nadie que fiscalice el agua, no hay nadie que le interese el agua, y parece que somos siempre las mismas personas que estamos hablando del agua. De hecho, Edu, vos siempre somos los mismos que estamos hablando del agua. No charlamos contigo, charlamos con Natalia, sino con, con Carmen, en su momento con Ana Benedetti, claro, y siempre son las mismas personas las que siguen todavía poniéndolo en agenda, si no hubiese desaparecido hace rato el tema. Exacto, a ver, hay mucha gente que dice, no, acá toda la gente consume agua de bidón, que también lo ponemos en paréntesis, hay que ver cómo... Habría que analizar también. Habría que ver el agua de bidón que se está consumiendo porque, a ver, el costo que tiene, o por lo menos el precio que te está pagando por un bidón de agua, indicaría que no llega a cubrir los costos de hacer un tratamiento de ósmosis inversa, con lo cual... Probablemente esa agua, no quiero decir toda, pero probablemente exista arsénico en el agua de bidón. También. Entonces, con lo cual, la gente tiene que terminar analizando también esa agua. Y siempre recomiendo que uno analice su agua y no que le diga a la empresa, a ver, mostrame los estudios, porque, bueno, hay un interés económico. Yo no nombro a ninguna empresa, pero bueno, a mí me dejaría más tranquila saber qué estoy tomando. Y después están los filtros de agua, ¿sí? Ahora, todo eso implica un costo. ¿Sí? Que no todos tienen para pagar un bidón de agua, un filtro de agua. ¿Y qué pasa? La gente que no tiene los recursos para poder acceder a ese tipo de agua termina con un problema de salud. Entonces a nadie le importa eso acá en el municipio, a nadie le importa a la gente que no puede tomar agua de calidad, agua potable, y se enferma y termina en el hospital y tiene cáncer y se muere. Nadie habla de eso. Es preocupante, o sea, nadie le importa eso. No, y eso que han llegado, bueno, unos cuantos proyectos, sí, que se fueron presentando oportunamente, relacionados a la calidad del agua. Sí. Pero ahí quedaron. No hay nada. Pero ahí quedaron. Sí, no hay nada. A ver, además, otra de las cosas que quiero resaltar es respecto a nosotros en todo momento cuando estamos hablando del agua,
me van a decir, che, Jackie, pero vos estás hablando del agua de red y yo ni siquiera tengo agua de red, porque acá en Chivilcoy, seamos sinceros, no todos tienen agua de red, hay muchísima gente que tiene agua de pozo. Entonces, por suerte, tenemos un abogado, que es Fernando Cabaleiro, que bueno, vos también les has hecho entrevistas, y que si lo quieren buscar en las redes, él trabaja a través del Instagram Naturaleza de Derechos, y bueno, y él se ha tomado el tiempo, esto también es como novedoso, en investigar acerca de, bueno, ¿quién se hace cargo del agua de pozo? ¿Por qué vamos a dejar a toda esa gente que tiene agua de pozo que... Además que ellos tienen un costo con las bombas, eléctricos, o sea, tienen otros costos que todavía son más altos que la persona que consume agua de red. Entonces, lo que estuve investigando, y que bueno, esto también es lo que nos convoca con respecto a estas nuevas muestras que queremos hacer, es que el agua de pozo, cuando acá en el municipio de Chivilcoy o en la provincia de Buenos Aires se le otorga a determinada empresa hacer como la concesión del uso del agua y de cobrarte el agua y de hacer el tratamiento para darte el agua potable, ¿sí? Si APSA llegó hasta este límite y no llegó hasta el otro, es responsabilidad de APSA, ¿sí? Con lo cual, ¿pero quién puede hacer el agua de red ahí? APSA, pero no lo hace porque no quiere. Entonces, bueno, la idea es poder... convocar también a la gente que tiene agua de pozo a hacer estas muestras gratuitas que estamos haciendo. Lo llevamos al ITBA, que es el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. ¿Para qué? Para hacer una nueva demanda colectiva, pero que tenga que ver con la gente que tiene agua de pozo para hacer una extensión de la red de agua. Bien. No solo reclamamos sobre ya el problema que tenemos arsénico con el que ya tiene el agua de red. Con el paso de los años. Sí, exactamente. Sino también para que toda esa gente que tiene agua de pozo pueda acceder a agua de red. Y obviamente con lo que conlleva que sea apta, ¿no? Que se pueda consumir. Sí, entonces son las dos cosas en paralelo. Es un trabajo que la verdad que se está cargando mucho Fernando Cabaleiro. Nosotros de nuestro lugar estamos colaborando con lo que se puede. Pero bueno, es algo que va a ser único. O sea, no existe en la provincia de Buenos Aires este tipo de reclamo llevado a la justicia. Bien, o sea que ahora, digamos, se va a llevar a la justicia también el reclamo a partir... Sí, de los análisis de las muestras del agua de pozo, extraída de pozo. Sí. ¿Qué se precisa? ¿Hay alguna cantidad de litros? ¿Qué se lleva a analizar? El agua, el estudio arsénico, ya sea de pozo o de red, es igual. Se utiliza una botella de medio litro. Bien. En esa botella de medio litro se da un lavado entre 3 o 4 veces y después se carga con el agua de la canilla. Y después se retira y se lleva hasta el ITBA. Es igual. La única diferencia que estamos teniendo con respecto al agua de pozo es el tema del bacteriológico. Que el bacteriológico no lo cubre el ITBA, o sea, no es gratuito. Entonces estamos tomándonos los recaudos para ver quién lo puede hacer, porque estuvimos averiguando y la verdad es que los costes son bastante altos. Y la gente, estamos en un contexto económico, en un loop de crisis económica desde que tengo uso de razón, y lamentablemente la gente no puede afrontar esos gastos. Y bueno, es necesario ver cómo lo hacemos. Casi siempre los estudios, Edu, vos lo has visto, nosotros hemos hecho colectas, hemos convocado a los vecinos que sí podían pagarlo. Sí. ¿Por qué? Porque no hay una autoridad que se haga cargo de esos de manera independiente. No estamos hablando de que yo lo mando a analizar, yo municipio, yo provincia de Buenos Aires lo mando a analizar. No. Poné la plata, nosotros lo hemos llevado a la Universidad de Luján, en este caso a ITBA, lo hemos llevado a diferentes lugares que son independientes, que no tienen intereses económicos de por medio. Por eso es importante estos espacios que se perpetúen y que trabajen y que se le dé recursos, porque ayuda a la comunidad este tipo de acciones. Sí, o casualidad, cuando lleva a analizar APSA, ¿sí? Dan hermosos los resultados. Es como la encuesta política del que la paga, ¿no? Más o menos así. No, es impresentable. La verdad es que nosotros, creo, no fue el año pasado, el anteaño pasado,
en el 2023, APSA, nosotros habíamos presentado estos estudios de 0,062 y el Consejo Deliberante convocó a APSA a que vaya a explicar sobre el estado del agua. APSA fue y le dijo, da todo bien. Da todo bien. Y no llevó un papel. Y todos eligieron creer. O sea, nosotros que nos tomamos el tiempo, los vecinos que pagaron los estudios, que mostraron los resultados, que lo habían llevado a la Universidad de Luján y habían mostrado en promedio lo que estaba dando de arsénico, que en ese momento, como te digo, era 0,06, 6 veces más de lo que indica la OMS, eligieron creer a APSA porque no tomaron ninguna medida en consecuencia. No hicieron nada del Consejo Deliberante, ni una comisión, ni una reunión, no hicieron nada. Entonces, eligieron crear una empresa que ni siquiera llevó estudios. O sea, le dijo, che, está todo bien el agua. Entonces estamos pintados al óleo a veces. Por eso también es la importancia de la fuerza de la comunidad, que la lucha es colectiva, que no la hace Jacqueline, no la hace Natalia, no la hace Ana. O sea, la hacemos todos. Es importante que nos convoquemos, porque si nosotros no nos convocamos, no ponemos en agenda este tema, va a quedar siempre en la nada. Entonces yo veo que a veces los comentarios dicen, che, otra vez el problema del agua. Y sí, hermano, porque la justicia es lenta, porque nadie le interesa, porque nadie se pone fuerza ahí. Entonces, bueno, aprovechemos este año que es de elecciones y exijamos, porque ahí es donde tenemos un retorno, lamentablemente. Sí, siempre tenés que esperar los años impares, ¿no? O sea, a ver, me quedé pensando en esto. Desde que se inauguró la planta en adelante, los resultados fueron peores. Fueron peores, desde ya. Hasta el 2020... ¿Estará en funcionamiento la planta? No sabemos. Porque, viste, por ahí tuvo la inauguración, todo lindo, y después... A ver, hay una realidad que... Se inauguraron tantas cosas que después no se usaron. La población de Chivilcoy creció, o sea, eso te lo podría explicar capaz una persona más técnica en el tema, pero proporcionalmente la gente de Chivilcoy creció, sí, con lo cual el abastecimiento de agua es mucho mayor. Los módulos, que son 2, funciona 1. A su vez, nosotros con Nati, cuando armamos la asamblea del agua de cada mesa, en el 2023 llamamos a Guillermo Folguera, que Guillermo Folguera es un investigador del CONICET, y nos explicó que había estudios que remarcaban que los agroquímicos, en conjunto con el arsénico, producen un efecto potenciador, con lo cual también puede ser que estos niveles de arsénico se potencien con esto. Nosotros dieron presencia de agroquímicos en el agua de Chivilcoy, en el centro, no te estoy diciendo en la zona más rural. Se tomaron muestras también de ahí del Centro Cultural. Del Centro Cultural Colgados de la Rama se tomó ahí. Entre otras. Que dieron 5 moléculas distintas de agroquímicos y de hecho eran agroquímicos que están prohibidos del uso. Además. Con lo cual, todo eso provoca que el arsénico crezca, pero desde ya una persona que sea más técnica, yo... Sí. Bueno, esto es lo que has escuchado, obviamente, de los especialistas, sí. Y está bueno que lo transmitas, ¿sí? Porque, bueno, por ahí hay personas que no tuvieron la posibilidad de escucharlo, pero bueno, o sea que esto también fue agravando la situación. Sí. Es como la suma de todo y contemos también que en el centro de Chivilcoy, pero en el centro, en la plaza, hay nitritos. Que los nitritos, para los que no saben, como yo, que en su momento no sabía y fui aprendiendo, porque esto es cuestión de leer, aprendizaje, informarse, porque si no uno se queda en no saber, en la ignorancia, y bueno, así nos pasan por delante. Los nitritos lo puedo decir, es caca. Bien. O sea, tenemos caca. Concretamente. Caca en el agua en red. En el agua de red en el centro de Chivilcoy. Y eso se le puede dar la explicación también por gente experta que ha ido a la asamblea. Tiene que ver con las napas, las cloacas antiguas que tiene el centro de Chivilcoy de muchísimos años. Que obviamente tiene... Por 3 desbordan, dicho sea de paso. Sí, tiene sus filtraciones. Es algo que... sería una obra monstruosa la que tienen que hacer. Pero bueno, tengan en cuenta eso para la gente de Chivilcoy que vive cerca de la plaza. Nosotros hemos hecho estudios. Obviamente siempre aclaro que fue pagado por los mismos vecinos que tomaron muestra. Y bueno, da también caca en el agua de Chivilcoy. Presencia de caca en el agua de Chivilcoy. Concreto. Hay que poner nombre y apellido. Claro.
Hay que Vamos poner a nombre y hacer apellido pulcro. para hablarlo en concreto, ¿no? Sí, sí. A ver, Jacqueline te iba a preguntar esto, para que justo me quedé pensando en algo, viste o sea que en las charlas te quedas dando vueltas en cuanto a los análisis. Sí, pero te iba a preguntar en relación a la asamblea, Sí. si está la posibilidad, ahora que hablabas de convocatoria, si está la posibilidad de volver a convocarse Nosotros, durante el año. nosotros vamos a volver con las asambleas con Nati. Siempre la modalidad que venimos trabajando es dar una charla específica, algún tema que tenga que ver ambiental, que nos aborde acá en nuestra comunidad, en nuestra ciudad de Chivilcoy, y se actualiza con respecto a las nuevas noticias con respecto al agua. Esto es lo que te iba a decir, que me quedé pensando. Sí. En relación a lo que estabas expresando en materia de salud. ¿Ustedes tuvieron contacto con algunas profesionales de la salud? Sí, hemos... Yo lo intenté en Chivilcoy, pero no tuve éxito. No. Para plantear el tema justamente de lo que podía causar la presencia de arsénico. Con algún especialista, pero bueno, quedó ahí stand-by. Mira, es un tema complejo. ¿Por qué? Porque en sí se han acercado especialistas de la salud, vamos a decirlo, a las asambleas y nos han comentado la preocupación que tenían con respecto específicamente a los nacimientos con malformaciones que también no lo digo yo, no lo dice la especialista, hay estudios científicos, de hecho tienen juicios millonarios que está abordando en este momento empresas importantes como Bayer respecto al uso de los agroquímicos y que bueno, que lo llevan de la mano con los agroquímicos que tenemos en las zonas más rurales y que tenemos en el agua. Está todo el tiempo, nosotros cuando llueve agroquímicos. O sea, no es que lo digo yo, también hay estudios científicos que demuestran que en Argentina, y específicamente en estas zonas que existe este tipo de industria, llueve agroquímicos, llueve agrotóxicos, o sea, llueve veneno. Entonces, lamentablemente han venido personas que nos han comentado respecto a su preocupación. Lo que pasa es que se necesita poner en orden, y bueno, convoco a los médicos que están en el Consejo Deliberante que se necesitaría armar una ficha con los problemas ambientales y de salud que tiene cada persona, ¿no? Para no atacar solo el problema de salud, sino también atacar la causa, porque eso puede llevar a evitar un montón de gente que se enferme. Pero bueno, ahí es donde está no solo preocuparse, sino ocuparse, el costo que tiene la salud versus evitar que se enferme. Entonces, bueno, pareciera que no es algo que se ponga en agenda, es algo que eligen que nos enfermemos. Pero sí, y después he tenido conversaciones particulares yo con mis médicos con respecto, por ejemplo, al acre, que es una enfermedad que viene de la mano con el arsénico en el agua, y por ejemplo me han dicho, claro, acá hay arsénico, tendría que investigar bien, porque puede ser que tenga casos de acre, que a veces no le dan la causalidad que tiene nuestra comunidad donde vivimos. Entonces, bueno, es importante registrar los problemas ambientales que tenemos, porque ahí podemos determinar también los problemas de salud que se podrían evitar. Nadie hace eso. Parece que, además, nosotros tenemos un basural a cielo abierto a pocos metros del hospital, o sea, en el centro de la ciudad, a creo que 2 kilómetros del hospital de Chivilcoy. Y se incendia, se prende fuego, emana gases. O sea, desde ya está cerca de la gente que vive en la cercanía, pero más allá de eso está cerca de un hospital. Y vos decís, una locura, nadie lo diseñó, nadie lo pensó, a nadie le importa. Y sí, a nadie le importa. Por eso que nos tiene que importar a nosotros como comunidad, nos tenemos que empezar a involucrar, no solo por las redes sociales, porque por las redes sociales es muy copado involucrarse, porque sí. estamos en un lugar de comodidad, a veces desde el anonimato, escribiendo. Y nosotros tenemos que ponerle cara, tenemos que ponerle el pecho, tenemos que decir las cosas. A ver, todo tiene su consecuencia. Yo a veces he pasado por situaciones horribles por tener que decir cosas. Me han dicho un montón de cosas por redes sociales
que por hablar del municipio, por hablar de la provincia, por hablar de gente, de empresas. Y bueno, la verdad incomoda. Y bueno, la justicia está ahí para decir que no somos unos locos los que estamos acá hablando, sino que tenemos razón y el agua no tiene que ser apta para el consumo. Fin, 0,01 de arsénico, no hay mucha vuelta para darle. Voluntad, ¿no? Voluntad Sí, política. de todo. Voluntad de la justicia, voluntad política. Y bueno, y eso que te digo, si no existe la voluntad de los políticos, de turno y de los que sea, no Bueno, importa. la justicia falló. La justicia por lo menos sí, pero bueno, viene de la mano con lo que es la justicia acá en Argentina, que es la lentitud, ¿no? Más allá de eso, nos tenemos que convocar nosotros, poner en agenda, ¿viste? Estos temas, más en un contexto de elecciones. Cuando viene una persona que se postula ahora para concejal y le dice, sí, me postulo para concejal, hermoso, ¿cuál es tu propuesta respecto al agua? Hagan esas preguntas, porque eso es lo que les resuena a ellos. No quieren ir a las comisiones, a las asambleas, no pueden. Bueno, traten de invitar, traten de compartir, traten de cruzarse a un político y preguntarle con respecto al agua. Vayamos nosotros cuestionando a todos, no solo entre nosotros. Vayamos al trabajo el lunes y digan, che, ¿sabés que el agua creció, el arsénico, consumimos 8 veces más que la OMS y que te da cáncer? Hablemoslo, porque si no es como que queda acá. Sí, en una nota a las perdidas, ¿no? De vez en cuando. O cuando, bueno, afortunadamente sigue surgiendo el tema. Que lo sacan ustedes, algún político también. Después analizamos. ¿Vino alguno haciéndote alguna propuesta? No, propuesta hace unos meses atrás, sí, elevó alguna propuesta la senadora Eugenia Gil y convocó a todos los concejales radicales a adherirse, a presentarlo en el Consejo Deliberante. No sé si se ha presentado. Estuvimos preguntándole a Diana Rollero, supuestamente se iba a presentar. El tema es que a veces queda en comisión y no avanza. Sí, hay muchas cosas. Esta es la cuestión también, ¿no? O sea, acá por ahí no es la responsable Diana Rollero que presenta el proyecto, sino, bueno, quien no quiere que avance. Claro. Y vos lo sabés también. ¿Sí? Esas cosas son interesantes saber, porque a veces nosotros vemos... Ahora, a partir de la senadora hubo toda una movida, no solamente para presentar en el Senado, sino en cada uno de los consejos deliberantes con representación radical, por ejemplo. Pero bueno, el tema es después que avance en el Consejo Deliberante. A ver, nosotros cuando en lo que vemos del Consejo Deliberante son las sesiones, pero detrás hay un plenario que no se ve, hay una comisión que no se ve, hay discusiones que no vemos, pero por lo menos tomémonos el tiempo de acá a las elecciones en ver qué votó cada uno, porque ahí es cuando vemos realmente las manos que no queremos ver, por decirlo así, porque podría ser un poco peor el comentario. Vuelvo y te hago la última consulta, porque te interrumpí después, por supuesto, como siempre interrumpo, pero me había dicho que estaban planificando volver a las asambleas y como siempre lo hacen, tratando de invitar a algún especialista. ¿Sí? Exacto. A ver, por un lado que cada uno pueda exponer la problemática, que tenga un lugar, un ámbito físico, amén de las redes sociales, y por otro lado, bueno, si pueden conseguir algún especialista, como lo vienen haciendo, dicho sea de paso. Exacto. Bueno, la idea Pero que no quede ahí tampoco, que pueda trascender después, ¿no? Bueno, la idea del espacio este año, también electivo, tiene que ver un poco con eso. Entonces ahí es donde le ponemos cara, rostro a los que quieran hablar, ¿sí? Que se postulen o no. Pero bueno, la idea consta en 3 partes. La asamblea va en 4. Una siempre es hablar de las noticias con respecto al agua, que siempre hay alguna novedad que tenemos que comentar. Y después hablar de algún tema técnico puntual, que la idea es traer a una persona que hable la parte teórica, un conocedor, un profesional, que hable del tema. La segunda parte tiene que ver con la problemática local, porque obviamente está toda la teoría, pero nosotros no estamos ajenos a nada. Problemáticas ambientales tenemos para tirar para el techo, toda, de todos los colores, lo que vos quieras. Y la tercera pata de la charla va a tener que ver con los que quieran acercar o propuestas o cómo se viene trabajando, o sea, desde la parte ejecutiva, la parte legislativa o la simple ciudadano, o los concejales los candidatos a concejales
que vienen a traer una solución a eso. ¿Por qué? Porque no solo es quedarnos con los problemas, sino siempre tratamos de plantear soluciones. Más allá de que yo particularmente he presentado un montón de proyectos en el Consejo Deliberante que mueren en comisión. Me gustaría saber quiénes son los que no están de acuerdo con eso, pero no lo sé. Eso es lo que yo le digo. Comisión en plenario, hacia sesión, vemos que quién levanta la mano y quién no. Así que bueno, estaría bueno. Nosotros ya en breve con Nati estamos tratando de organizar cómo vamos a llevar adelante estas charlas, pero en mayo ya arrancamos, ya. Bien. Nos queda poquito. Ya sí, en algunos días nada más. Bueno, yo me comprometo, yo voy a preguntarle a los candidatos a concejales por el tema del agua. Si no, mándame un mensajito vos si estás atenta cuando invitamos a alguno. Yo, viste, ¿sí? Que te tiro preguntas. Igual a veces el tema es que, viste, cuando estoy charlando con alguna persona, y lo digo honestamente, no estoy... Ahora estaba mirando el teléfono porque no sabía si tenía un invitado más o no. ¿Hay preguntas? Después. No tenemos preguntas. Pasa que a veces voy mirando, ni siquiera elogios, A veces llegan elogios para los entrevistados, entrevistadas, y se los mando después más tarde porque no estoy mirando el teléfono porque quiero estar atento a la charla. Si no, viste, te metes con el teléfono y yo hablo muy rápido. Y te perdés. Pero se lo vamos a preguntar. A ver si tienen alguna propuesta. Seguramente algunos van a decir. Bien, pero después, sí. Y que se llevan a la práctica. Después, y que tenga que ver también con problemáticas ambientales, porque acá, bueno, sí. Ya te digo, los agroquímicos en el agua, las heces en el agua, o sea, y después vamos a los basural a cielo abierto. Acá la cuestión es la práctica, Jacqueline. ¿Cuántas veces has escuchado, y he escuchado yo, ¿sí? en este trabajo, en este rol, en las problemáticas medioambientales en época de campaña? No, y de hecho hay ordenanzas que tienen que ver con temas ambientales, como la prohibición de utilización de bolsas plásticas, como la prohibición de plásticos de un solo uso, sí, en determinados comercios, y no se cumple, nada se cumple. Práctica, o sea, claro, vos tenés la ordenanza hermosa y tenés un ejecutivo ausente. O sea, vos tenés una persona que está a cargo de una ciudad, que le pagás todos los meses para que haga cumplir lo que tiene que cumplir, y no lo cumple. Entonces, porque después falta el control, porque en una época se había arrancado fuerte con este tema que estás planteando, yo lo recuerdo. Sí, se había arrancado fuerte con el tema de prohibir, por ejemplo, que te den bolsas de plástico, pero como después el control empezó a flaquear, volvimos otra vez a la bolsa de plástico. De hecho, en ambas ordenanzas hay un articulado que tiene nada más, sí. Hay un articulado que tiene que ver con multas, o sea, que habla de sanciones. Hay un articulado que habla de sanciones, o sea, podría tener hasta un fin no solo ambiental, sino un doble dividendo. O sea, vos ganás por lo ambiental y tenés recursos que pueden entrar, que podés afectar también a la Secretaría de Ambiente, por ejemplo, sí, que debe estar necesitando recursos para poder ejecutar todo este tipo de problemática. A ver, ya te digo, yo no creo que no la vean. Yo creo que no les interesa. Hoy no les interesa. Jacqueline, muchas gracias por venir, como siempre. Bueno, gracias a vos por invitarme. Por favor, sí, para tocar estos temas siempre está bueno poder refrescar un poco la memoria. Así que todavía seguimos teniendo estas problemáticas. Y con Jacqueline Ramos aquí presente, bueno, de la Asamblea del Agua de cada Mesa, ¿no? Sí, Asamblea del Agua de cada Mesa y Eco Chivilcoy. Eco Chivilcoy, bueno, ambientalista.